Entonces quisiera empezar hablando de cómo la conversación humana, que siempre ha tratado de ser como tan prioritaria, debe ser tenida en cuenta como parte de un sistema mucho más amplio que es el pensamiento del bosque. Esto es una frase que he tomado de un libro de David Haskell, en que habla en que nosotros como todas las formas en que la red de los seres humanos puede tener una cierta coherencia es meternos dentro de esa gran conversación del bosque. Y es una conversación que efectivamente es difusa y que tenemos que ser mucho más capaces de escucharla y de adaptarnos. Traigo, digamos, a colación el tema de ecologías proyectivas porque tenemos que entender que donde hay vida hay un sistema de redes y nosotros simplemente hacemos parte de un ecosistema en el cual también somos como comprendidos dentro de una red de alimentación, una red de organismos, o digamos que los organismos que funcionan como redes y como también sistemas de órganos, si pensáramos en un tejido celular, las células también actúan como redes de moléculas, es decir, entender como toda esa interdependencia. Y cuando hablamos de una narrativa global que nos tiene en esta situación actual, a entender cómo podemos tener acciones locales que transformen de alguna manera todos estos procesos en los cuales estamos pues en una transición económica que ha reflejado una fragilidad de un sistema global y la fortaleza de las pequeñas acciones locales. Entonces quisiera empezar hablando de algunos principios antes de empezar a compartir específicamente los proyectos, en los cuales si hablamos de un tema de ecologías proyectivas tenemos que empezar a pensar qué es lo que valora la sociedad y cuáles son, hacernos estas preguntas como cuáles son esas determinantes en las cuales esas son las variables valoradas por la sociedad y identificar cuáles son las motivaciones profundas de esas determinantes que encontramos. Pues hay unos posibles factores, los cuales nos los habla un artículo muy interesante de Ecología y Sociedad, en el que dice que puede ser el sistema económico, que claramente todas las decisiones que se toman con respecto al tema de la ciudad están absolutamente relacionadas con los intereses económicos y funcionales de la ciudad. También las tendencias de homogenización, la homogenización no solamente en términos de las soluciones que se le dan a las problemáticas, sino pues todas las tendencias de homogenización dentro del paisaje, dentro de la sociedad. Entender también los factores de crecimiento, cómo estamos creciendo, el tamaño y la densidad de la población y cuáles son los patrones de consumo y la ética del comportamiento de las personas en función de cómo resuelve o cómo toma decisiones el día a día. Y por supuesto la gobernanza que tiene que ver en temas que afectan directamente al paisaje. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, pues el crecimiento se asocia a muchos otros temas y por supuesto, digamos, a los que yo les vengo a traer hoy es pues, el consumo de los recursos de la naturaleza, el agua, la energía y todo esto pues genera obviamente unos cambios de patrones en los usos del suelo y se refleja en los cambios del paisaje. Y en estos momentos de incertidumbre es fundamental entender las formas de construir la ciudad en una manera de anticiparnos a los problemas, lo cual no hemos hecho, a pesar de que hemos planificado, entre comillas, las ciudades, la hemos pensado, digamos, de una manera tradicional o tendencial que evidencia que si seguimos con esas formas de resolverlo, vamos a incrementar la fragilidad y la inequidad. Entonces entendemos que, y el mundo actual, en lo que ha pasado con esta pandemia, es que somos interdependientes. Nos hemos dado cuenta de lo vulnerables y dependientes que somos de cualquier cosa que pase en cualquier otro sistema, inclusive a nivel universal. Antes no nos dábamos cuenta de esto y cada una de las ciudades, cada uno de los gobernantes, inclusive los propios ciudadanos, tomábamos decisiones sin pensar y contextualizarlos en esa interdependencia que tenemos. Y es efectivamente que el proceso
debería de alguna manera reorganizarse de una manera distinta para dar los futuros pasos hacia el futuro. Entonces empezamos a entender el valor de la proximidad al paisaje al haber estado confinados todo este tiempo, y en esa valoración de la proximidad ha habido muchos movimientos. Empezamos a entender, pues, claro, los movimientos de los alimentos que vienen de otras regiones, la movilidad física, que es, digamos, algo de lo que comúnmente hablamos los arquitectos o los diseñadores, y obviamente la movilidad de las ideas, de todo lo que está surgiendo tras estos procesos en los cuales estamos llevando. Y entender también los nuevos patrones de ocupación y crecimiento, ya que se empieza a cuestionar la calidad de vida de las ciudades, de ciudades aglomeradas con alta contaminación de aire, en donde la gente está pagando unos suelos costosos y en la cual se da cuenta que la calidad de vida puede ser el paisaje rural. Entonces empieza a haber una nueva tendencia de ocupación y de crecimiento, la cual genera unas primeras preguntas sobre el ordenamiento territorial. Y vemos, y sobre todo de lo que les vengo a hablar yo particularmente, es que dentro de los desafíos es entender a la naturaleza como una solución al problema, y por eso se está hablando ahora de las soluciones basadas en la naturaleza o los diseños basados en la naturaleza, entendiendo los servicios ecosistémicos que ella presta y todas las soluciones que nos puede dar inspiradas, y entendiendo integralmente qué es naturaleza y no reducirla simplemente a lo verde. Entonces, tenemos que reconocer las habilidades que da la naturaleza en un contexto de actualmente, y lo vemos en lo que acaba de pasar en la tragedia en San Andrés y Providencia con las inundaciones, la tendencia a la pérdida de biodiversidad. Estamos en un país que ha deforestado y que sigue deforestando hectáreas y hectáreas de bosque. No sabemos vivir con el bosque ni con la selva. También todos los temas de contaminación del aire, del agua, y todo esto va asociado a la salud pública, que es el tema más vigente, y a la seguridad alimentaria, o sea, lo que producimos a través del suelo llega a las ciudades y estamos en una dependencia absoluta. Entonces voy a empezar un poco hablando de mi historia, y básicamente pues quiero traerles ahí esa palabra de territorio, que de alguna manera ha sido la historia desde mi madre, que me hizo viajar por todo Colombia de su mano, y tuve en contacto pues muchas historias de vida, muchas historias de personas, de artesanos, de colores, de artesanías, y de, digamos, de todo el proceso creativo que significaba eso, y el valor de la gente en todos esos procesos de transformación de sus lugares, de la forma de resolver con la cultura sus problemáticas y de expresarlos a través de el arte popular. También muy atada a este país de los colores increíbles por su biodiversidad, los colores del chontaduro, del achiote, de la cúrcuma, que están totalmente asociados a las expresiones del paisaje. Y yo, pues que soy montañera de corazón, que tengo el alma en el páramo y que de alguna manera he crecido por una parte, pues con una gran pasión sobre lo que significa la naturaleza y también la asociación de la gente con esos lugares, con esos territorios, y valorar pues mi paisaje bogotano, que son los cerros, el sistema del agua, la gran sabana de Bogotá, y entender un poco todo lo que hemos hecho. Entonces, pues básicamente dentro de mi propia historia personal ha sido permanentemente un sentimiento muy poderoso de cómo percibir la naturaleza y cómo entender la vida y las relaciones entre todos los seres y los organismos que vivimos en este lugar. Y de alguna manera mi práctica profesional del paisaje como una forma de activismo delicado, porque siempre de alguna manera puedo decir que soy una persona que no trato de entrar en conflicto, sino generar propuestas
y de escuchar muchísimo para poder llegar a plantear algún tipo de solución. Y sigo, digamos, cuando voy a entrar a hablar del trabajo que he hecho de alguna manera muy autocrítica, con muchas equivocaciones y seguramente todavía con muchos niveles de aprendizaje futuros, pues los paisajes nos dicen todo. La naturaleza, el agua, cómo se moldean las montañas, por qué surge la geografía como es, por qué aparece, digamos, esos lugares de pronto con fuerzas invisibles que no vemos, como el agua o el viento, que van formando los lugares y los territorios y que nosotros les damos un valor. Pero también, digamos, entendiendo dentro del proceso y las fuerzas de la naturaleza, como lo es la dinámica de los ríos, que tienen unas formas, unos meandros, una forma de comportarse, y cómo nosotros dentro de la sociedad hemos generado un control y una manipulación de la naturaleza para cuidarnos de las inundaciones, para prevenirnos del riesgo, pero no lo hemos hecho de una manera adaptativa. La hemos hecho de una manera preventiva, creando jarillones, por ejemplo, rectificando los ríos para que nos sirvan como riego o generando todas las transformaciones. Y aquí vemos pues una diferencia en lo que, cómo la naturaleza soluciona, por ejemplo, la filtración de la calidad del agua, de la contaminación en los humedales o los sistemas, digamos, acuáticos, y cómo nosotros como seres humanos limpiamos el agua a través de plantas de tratamiento que no tienen ninguna estética, ninguna funcionalidad ecológica, sino simplemente meramente de infraestructura. Entonces tenemos que empezar a inspirarnos en lo que produce la naturaleza como una solución y en esa solución además la llena de poesía y de interrelaciones de vida. El agua es el elemento fundamental, estructurante e inspirador dentro de todo el proceso, y el agua siempre va lento y en su asocio con la vegetación va a unas velocidades muy distintas a la que nosotros en las ciudades convencionales hemos manejado, entubándola, desapareciéndola y tratando de evacuarla rápidamente, y en lugar de integrarla e involucrarla dentro de nuestros lugares. Eso pues ha generado a nivel mundial lo que vemos, inundaciones, riesgos, todas unas afectaciones que estamos tratando de resolver de maneras parcializadas. Entonces nuestra percepción sobre la problemática o por ejemplo solamente el tema del agua, es apenas la punta del iceberg, pero en realidad tenemos toda una complejidad mucho más allá que no la estamos viendo, que está por debajo de nuestro nivel de percepción, que es todos los sistemas relacionados con la vida, con el agua, las comunidades que están asociadas a ellas, los riesgos que puede tomar cualquier decisión que tomemos y claramente entender que estamos en un proceso de riesgo climático. Entonces, al hablar de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que hablar de cómo priorizar según los recursos, cómo tener una sincronía con muchos de los procesos, como lo son la biodiversidad, los desarrollos resilientes y sobre todo el bienestar del paisaje, el bienestar humano en términos de paisaje, de la vida en la ciudad y de los servicios que nos presta la naturaleza. Por eso quise llamar esta charla Ecologías Proyectivas, porque ha sido un tema que me ha llamado la atención en los últimos años sobre la ecología urbana, y es que es proyectar con la ecología, proyectar con las maneras de entendimiento de los sistemas del agua, el suelo, el viento, el aire, todos los recursos de los cuales quiero hacer un elogio. Entonces hablamos, y seguramente todos han ya escuchado muchos temas sobre cómo cosechar el agua y generar una infraestructura azul, toda la infraestructura verde, incluir procesos de agroecología dentro de la ciudad, pensar la ciudad como un sistema en el cual todo está interrelacionado, interconectado, y no pensar en una ciudad cuadrícula
que pasa por encima de los sistemas geográficos y culturales, sino por el contrario empezar a entender en unos diseños que sean mucho más receptivos, incluyendo obviamente, por ejemplo, el concepto de las ciudades esponja, de las ciudades que absorben y que retienen la humedad, filtros, pensar en el suelo como un valor agregado del cual voy a hablar más adelante, pero no el suelo que nos hablan cuando estudiamos arquitectura, que es el de soporte para los edificios, sino por lo contrario, todo lo que la funcionalidad misma que tiene el suelo. Entonces, en muchas ciudades hemos visto ejemplos de cómo hacer honrar el agua, cómo a través del asocio con la vegetación podemos generar ciudades permeables, que la gente pueda vivir el cambio de las estaciones, las inundaciones y las sequías de manera resiliente con la naturaleza dentro de las ciudades y no pensándolas hacia las afueras. Entonces, voy a empezar hablando un poco de los proyectos en los que hemos trabajado con bastante criticismo, pero pues digamos de alguna manera resaltando algunas de las intenciones que teníamos. La primera, pues el elogio al agua, que es uno de los elementos de la naturaleza más poderosos en los cuales más expresiones de vida vemos y de la cual entendemos claramente nuestra dependencia como sociedad y como cultura. Este proyecto es inspirado en la caída de una gota de agua. Es un proyecto en China, el cual fue construido en el 2011, en el 2013, perdón, y lo que ven como geometría original del proyecto es la geometría que hace una gota de agua al caer y hace unas crestas y unos valles formando un laberinto que era un poco la expresión de la experiencia de vivir en Colombia, en caminar en un nivel de incertidumbre por senderos en los cuales uno se puede perder. Y básicamente era un poquito más un tema de tener elementos comunes entre Colombia y China, como lo es el adoquín de ladrillo, los materiales de guagua, las huertas, pero sobre todo, digamos, uno de los principales, y para contarlo de manera corta, era el elogio al agua en lo que es la neblina y los paisajes que produce la bruma en nuestras ciudades, en nuestros paisajes colombianos, y eso de alguna manera se reprodujo en este pequeño parque, en el cual pues resultó siendo un parque muy de juego, muy divertido para estos visitantes chinos que principalmente votaron como uno de los lugares que más les había gustado dentro de la gran exposición de arte. Y digamos algunas pequeñas anécdotas sobre asociaciones de materiales comunes entre Colombia y China. Segundo, elogio al agua es algo que vengo hablando desde hace muchos años, y es que pues tenemos nuestros cerros, nuestros ríos, la mayoría canalizados, y tenemos una gran oportunidad de una ciudad en donde llueve muchísimo, y en estos últimos días lo hemos vivido personalmente, en que tendríamos una oportunidad de estructurar ordenamientos asociados al manejo de las aguas lluvias de manera visible, creando un sistema de humedales naturales o artificiales, restaurando los naturales y creando artificiales, creando biorretenedores y generando estructuras mucho más orgánicas que los típicos urbanismos que estamos haciendo permanentemente en cuadrículas eficientes y funcionales. La funcionalidad del agua y de crear sistemas de esponja nos los ha inspirado, como aquí el primer premio de Jellicoe Awards, la firma Turenscape, que ha manejado el agua de manera resiliente, generando unos sistemas de espejos de agua, excavando y generando otras topografías, de manera que se crean estos sistemas de células que se compartimentan y van filtrando la calidad del agua, y a la vez generando un sistema
de espacio público, de espacios comunes para la gente. Este era un lugar absolutamente construido e inundable, y en épocas de verano y invierno se vuelve un lugar resiliente a las inundaciones, y ha generado una mitigación completa en el cambio climático. Vemos este otro ejemplo que pues está básicamente expresado cómo se mueve el agua a través de un sistema de purificaciones en terrazas inspirados en los cultivos agrícolas chinos. Ahí ven esos dos vasos de agua sucia y de agua limpia, porque a través de ese parque lineal donde se ve en planta el agua más oscura, y a través de todo un sistema de macrófitas, de plantas y de sistemas de gravillas, se genera toda una transformación para dar hábitat a especies. Basados e inspirados en ese proyecto, nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de trabajar varias áreas multifuncionales de meandros del río Bogotá abandonados, y que pues digamos que habían sido alterados y modificados en la dinámica propia del río. Y como todos sabemos, pues el río Bogotá está altamente contaminado, y generamos un sistema en el cual entrara el agua a través de este mismo principio, y pudiéramos darle al interior, donde ven los espejos de agua, hábitat para, por ejemplo, la guapucha o el capitán, que son especies endémicas del río Bogotá. Entonces, simplemente con un manejo de sistemas basados en la naturaleza, generamos todo un sistema de filtros con vegetación, con gravillas y con muy poca intervención de infraestructura gris, de manera que esos pequeños meandros que estaban absolutamente colmatados y no teniendo una funcionalidad en el tema hidrológico, empezaran a generar vida y a volver a restablecer, incluyendo temas de pedagogía ciudadana, de manera que la gente pudiera ver esos cambios. Otro de los proyectos en los cuales, más que el elogio al agua, porque pues, se da en una cuenca, en una de las cuencas más grandes de Bogotá, es la cuenca del Tunjuelo, lo llamo más como un elogio a la vida en familia, dado que, pues, si bien era un proyecto de 22 kilómetros de longitud a lo largo, pues iniciando por los cerros orientales en la quebrada de la Chihuahua y bajando hasta por el río Tunjuelo hasta el río Bogotá, digamos, el proyecto fue concebido por el cliente más como un corredor de movilidad, de ciclovías, espacios públicos, y efectivamente, digamos, como una primera etapa no estaba pensado, digamos, estaba pensado a largo plazo la limpieza del río, pero claramente, digamos, dentro de las etapas de ejecución, lo más inmediato sería toda la construcción de espacio público. Lo que hicimos fue generar unas grandes caravanas con la gente a lo largo de los recorridos, y a la medida que íbamos caminando y encontrándonos con ellos, íbamos haciendo los mapas de identificación de las problemáticas y de lo que más, digamos, la gente estaba solicitando. Había una altísima entendimiento del paisaje de parte de la gente y digamos, de las condiciones particulares del paisaje de la zona sur, como un paisaje muy árido, con un nivel de brillo solar muy alto y con poca, digamos, riqueza en el paisaje. Y la gente era muy consciente de que su humedal, el humedal del Tunjo, un lugar, digamos, de mitigación de las inundaciones, era el lugar, digamos, privilegiado por naturaleza. Entonces hablábamos de un poco de restauración socioecológica, de alguna manera era más la reconciliación de la gente con su cuenca hídrica, en la cual pues siempre era un botadero de basura y un lugar de miedo, que pues seguramente todavía lo sigue siendo, pero como primera etapa, como primera estrategia, digamos, de reconciliación, era reconciliar la vida de familia. Entonces todo el sistema que se generó alrededor de la construcción de este corredor tan largo, que ya se construyeron los 10 primeros kilómetros, fue
además de eso, dar como un proceso de identidad de paisaje de cada una de las unidades territoriales de paisaje. Cada lugar tenía una identidad distinta según las condiciones y las particularidades de la gente que habitaba esos barrios. Y lo que buscamos pues, fue generar esos mapas de participación territorial y pues proveíamos con el diseño y la solución de esos espacios un mobiliario que acercara a la gente en entender su lugar, en hacer mapas territoriales en las fachadas, en generar un mobiliario incluyente y efectivamente, a pesar, digamos, que los jarillones del río no se podían tocar, se planteaba el jarillón más como un elemento que se le bajara la pendiente y fuera, digamos, de alguna manera un escenario en donde se realizaran los encuentros, que fuera accesible a personas con movilidad reducida y que toda la vida de barrio se centrara en revitalizar el barrio, abriendo las fachadas hacia las calles, poniendo juegos de niños, involucrando más naturaleza urbana, involucrando materiales como el ladrillo, ya que era una zona de antiguos chircales y de gravillas en algunos de los senderos, de gravillas pegadas, de manera que fuera y un mobiliario pues totalmente adecuado, identificado por colores según las unidades territoriales. Hicimos un trabajo muy detallado de identificar la bifauna, que si bien apareciera ser un lugar, un territorio muy árido, la verdad es que la riqueza de Bogotá y pues, obviamente de Colombia, pero específicamente en la ronda del Tunjuelo, identificamos todas las aves específicas del Tunjuelo y obviamente pues en todas las migratorias, y diseñamos una señalización en la cual se reflejara la cartografía de la cuenca hídrica asociada a la gente y obviamente de toda la avifauna que coexiste en ese corredor y todo el potencial que tendría si se integrara una estrategia de revegetalización con especies nativas de la cuenca del Tunjuelo. Se plantearon algunos tipos de escenarios más anfibios, los cuales de alguna manera estos pues no fueron construidos, pero se plantearon, digamos, a que sean integrados en una futura etapa. Dentro de todo el mobiliario pues se pensaron elementos en los cuales tuviéramos, por ejemplo, el ladrillo que viniera y envolviera estos elementos, o los gaviones o algunos elementos distintos que fueran caracterizando cada uno de esos lugares. Siempre dentro del contexto de haber hecho todo el trabajo de manera permanente con la gente, yendo y viniendo, fuimos muchas veces, tuvimos una retroalimentación permanente dentro de un trabajo interdisciplinario con arqueólogos, antropólogos, ingenieros, biólogos, ecólogos, un trabajo de artistas, el cual pues fue contribuyendo a la construcción de un proyecto que pues tiene que tener una visión a largo plazo y de esa manera pensar, digamos, el proceso de restauración no tanto desde la estrategia de la arborización simplemente, sino más desde la restauración de los suelos y de la vegetación más rastrera que fuera, digamos, donde se diera la mayor diversidad, dadas las restricciones y condicionantes que nos ponía el cliente. El segundo ejemplo que digamos, el segundo tema que quisiera tocar es uno que pues en particular me interesa muchísimo y es el elogio al sotobosque. Este es un proyecto en Guatemala en el cual nos invitaron a ser parte y tuvimos el privilegio de conocer el ecosistema de los bosques de pino-encino, en el cual en Bogotá, pues digamos de alguna manera los pinos han sido de alguna manera estigmatizados, y esta es una asociación natural de bosque que existe específicamente en Guatemala. Los encinos son los que nosotros llamamos robles, y también hay alta presencia de cipreses, de ciprés lusitano.
Pero nos dimos cuenta, sobre todo en todo el diagnóstico, de la importancia de, para que ese bosque subsistiera, era el elogio al sotobosque, que sería lo primero que los urbanizadores o los desarrolladores que trabajaran en ese lugar limpiaran, entre comillas, como es el término de desarrollo, es dejar el gran bosque y limpiar el sotobosque para generar unas zonas de prado y de alguna manera, una colonización o una apropiación de ese espacio. Pero les hicimos caer en cuenta la importancia de lo que significaba ese sotobosque como el lugar en donde crecen todas las semillas, se dan todas las interacciones entre la gran diversidad de fauna y avifauna que existe en el lugar, en la cual pues participamos dentro de un inventario, y los convencimos de generar 3 niveles de intervención de ese bosque, por supuesto porque tenían que tener alguna manera comercial y no era una forma de vender la vida silvestre desde donde el hombre se iba a sentir inseguro. Entonces generamos 3 niveles en el cual hubiera un primer paisaje, que era un paisaje un poquito más controlado, en el cual existía todas las especies nativas, pero había un poco más de control. Un segundo nivel de un paisaje mixto en donde está todo el sotobosque, pero hay algunas intervenciones de parte nuestra con más vegetación, la cual genera unos paisajes integrados. Y el último es el paisaje absolutamente silvestre, el cual dejamos que la maraña funcione y se dé todos los procesos de vida y de alguna manera hacíamos formas de intervención. Entonces, los parques fueron planteados todos elevados de manera que no interrumpiéramos el ciclo del agua y el sotobosque y toda la vida silvestre pudieran correr y transcurrir por debajo de él. En esa primera burbuja del paisaje un poco más controlado, hicimos toda una investigación sobre las especies específicas, nativas de Guatemala, generando unos acentos de color con todas estas especies nativas que no se producen en los viveros, y hicimos todo un listado muy detallado en el cual además dentro de toda nuestra propuesta nos inspirábamos en los tejidos guatemaltecos, en esas espectaculares formas de expresión y de geometría, en la cual hicimos pues todo el trazado de nuestros pisos, de nuestros diseños de el solado, en los pisos de madera o en los pisos de ladrillo o de adoquines que se iban a plantear. Entonces nuestros temas de inspiración dentro del paisaje era ese gran volcán que es permanente, que tiene unos colores de rocas negras, y nuestros principales manejos de materiales de paletas fueron los grises y los negros, en muchos de los solados. Otros, digamos, tonos un poco más oxidados o de colores más de color ladrillo, colores más cálidos que contrastaran, y por supuesto pues toda la paleta de los verdes, que era absolutamente rica y generosa, igual que en Colombia. Entonces hicimos todo un sistema de parques, un parque familiar que lo llaman ellos, una zona para los jóvenes, otra para los abuelos con los niños, un sitio de encuentro para los que querían estar más aislados, los enamorados, y generamos todo un sistema de señalización que resaltara dentro de ese corredor verde, que era más de 15 kilómetros, pues todos los elementos de la naturaleza con sus anécdotas y con la importancia, digamos, de la asociación de la avifauna del sistema de bosque de ciprés, encinos y pinos. Entonces, afortunadamente, pues hubo un proceso muy interesante con los clientes y se hizo, digamos, de una manera muy sencilla, con algunos de los pinos que estaban en riesgo y que se habían caído. Se trató la madera y se hizo todo un sistema de estructuras elevadas para pues construir la primera etapa del parque, en la cual se respetaban la mayoría de los árboles existentes a través de formas de dilatación y también de juego. Y
Pues entendimos que muchas de las especies que existían tenían una funcionalidad específica dentro de distintos hábitats, el hábitat de la rana, el hábitat de los murciélagos, de distintos tipos de mamíferos que encontramos. Y por eso quisimos hacerle también un elogio al suelo, que se mantuviera permeable en la mayoría de los sitios, manejando pues, formas de triturado de roca volcánica o de madera que salía de algunas, cuando había la caída de un gran árbol, simplemente era a través de un manejo de una chipeadora. Entonces se hizo un sistema de paisaje muy sencillo, el cual pues ha sido, pues este es un proyecto que va a tener un proyecto de vivienda cercano, y las ventas se han enfocado a vivir con la vida silvestre. Esto, en todo caso, resaltando todo el tema de la cultura de Guatemala, de sus tejidos, pero sobre todo de que ese sendero o se acerca o se aleja del agua, o no se moja, o pasa por debajo, de manera que la experiencia de la naturaleza es permanente y nosotros simplemente generábamos unos pequeños acentos o condicionantes en las zonas donde más transitaba la gente. El segundo ejemplo de elogio al sotobosque o elogio al bosque es el plan maestro de un colegio del gimnasio femenino, que lo llaman la Reserva Mano de Oso. Es un colegio que tiene más de 70 hectáreas de cerro y en la cual el colegio básicamente tenía desconocimiento, pues la mayoría digamos, del staff convencional, porque realmente hay profesores pues, que ellos mismos nos mostraron pues, la diversidad de lo que han visto, y uno no puede creer que en Bogotá, en un colegio bogotano, en las 100 y pico, hayan visto pues tigrillo lanudo, zorro perruno, ardillas, cuzumbos, comadrejas, todo tipo de musarañas, zarigüeyas, y que el colegio simplemente tenía un muro divisorio entre su zona controlada y la gran zona de la montaña. Entonces lo que hicimos fue, en el proyecto de paisaje, abrirles la posibilidad de hacer algo que ya estaban empezando a hacer, era integrar todo su pensum y su currículum en un entendimiento y un aprendizaje en la montaña, y que la montaña se volviera parte de las aulas que querían de alguna manera extender o crecer. Entonces, pues se hizo un plan de compañía de mano de Mario Noriega, quien hizo toda la parte urbana del plan de masas, pero nosotros hicimos toda la intención de lo que era abrir y romper ese gran muro que existía en el colegio y entender que lo silvestre entrara a lo doméstico y lo doméstico también empezara a integrarse con lo silvestre. Y en esa coexistencia, pues todo lo que era infraestructura, aplicar los sistemas de infraestructura verde, azul, y de entendimiento del manejo del agua integral, de los recursos de la vegetación, de los sistemas de manejo y respeto del suelo. Eso, digamos, pues que sería como lo más convencional dentro del crecimiento interno del colegio, pero a nivel externo era generar todo un área gigantesca que les multiplicaba el área de aprendizaje en los niños, en convivir y tener experiencias con la naturaleza, los cuales hacen que los niños entiendan los procesos del bosque y cómo ese bosque, que actualmente es de pinos, eucaliptos y acacias en su mayoría, que lo represento ahí como una mancha amarilla, poco a poco se fuera restaurando y transformando a la mancha verde, que es un bosque de especies nativas. ¿Y cómo hacíamos esto? Planteando, digamos, obviamente todo lo que era la vegetación y la ecoclina bogotana con su proceso de restauración, pero lo que más tuvo eco sobre los directores del colegio era que en el pre-Montessori las niñas empezaran a sembrar su árbol
y hacer parte de la restauración del bosque existente de eucaliptos. Y en la medida que iban creciendo, pasaban 13 años y la niña que se graduaba de compañía de un bosque diverso y distinto al que había encontrado cuando había entrado al colegio. Es decir, tener un proceso de vida dentro de su vida escolar de entender la transformación y hacer parte de la conversación del bosque. El siguiente tema del que quiero hablarles y que seguramente es más común para todos es pues lo que hablamos del cambio de todo el sistema de la infraestructura gris a el sistema de la infraestructura verde o la infraestructura ecológica. Este pequeño gráfico es tomado de Koyan Yu, que fue el que les mencionaba, el ganador del Jellicoe Award, en el cual tuve el privilegio de presidir a los jurados. Entonces vemos todo un sistema que no es solamente verde, sino que es un sistema de la integralidad de la naturaleza y de entendimiento, digamos, de lo que ya todos hablamos con los servicios ecosistémicos, pero sobre todo resaltando los servicios sociales o culturales e inclusive podríamos hablar de los servicios espirituales que puede generar el proceso de la naturaleza. Entonces, voy a mostrar algunos otros ejemplos. Este de infraestructura verde que habla del elogio a la espera y el encuentro, precisamente en un momento en el que los hospitales y las clínicas se vuelven los lugares de la tristeza, del dolor y de la pérdida. Pero cuando ese lugar de espera está lleno de naturaleza y de vida, genera otros procesos dentro de esos lugares tan difíciles a los cuales uno tiene que ir. Pues básicamente es un proyecto de Daniel Bonilla, las fotografías son recién plantados y recién hechos los patios, pero lo que se buscó era generar unos pequeños pulmones o lugares que inspiraran de alguna manera a las personas en sus procesos de recuperación dentro de su paso por una clínica. Y pues se generaron, digamos, en un trabajo muy colaborativo con el equipo de arquitectos, unos patios y unos lugares que estuvieran llenos de naturaleza y de vida. Inclusive propusimos, desafortunadamente no fueron tomados en cuenta al final por los propietarios, a pesar de que lo habían aprobado, que tuviéramos las terrazas de los últimos pisos en las cuales pudiéramos cultivar, o sea, eso en muchos países se está llevando a cabo y hemos insistido en eso cada vez que trabajamos en una clínica. Hemos trabajado ya en varios planes maestros de clínicas y hemos tratado de insistir en la importancia de que en parte del tratamiento, inclusive de la enfermedad, el contacto de trabajar la huerta con aromáticas y acompañado de un terapista, por supuesto, la persona puede llegar a sanarse mucho más, inclusive porque muchas veces hay temas que son prácticamente psicológicos o somatizados y el pensar en otra cosa o en hacer algo durante su estancia de recuperación resulta fundamental. Otro de los proyectos de espera, de elogio a la espera, es de infraestructura verde, en la cual es sobre un parque en una zona de estacionamientos en Conecta, en Bogotá, en la cual se planteó un río artificial, por supuesto, con un sistema de estaciones y de vegetación y de arborización sobre una placa de estacionamientos. Y el agua del río básicamente se mueve no a través de motobombas, sino a través de un sistema de cambios de temperatura del agua, lo cual hace que haya, digamos, una recirculación de la misma. Si bien se ve prácticamente un espejo que duplica las imágenes que hay alrededor, el agua en todo caso permanece en movimiento y se buscó generar, digamos, todo un sistema de materiales que contrastaran y que aparecieran como gravillas sueltas y de materiales, entre comillas, drenantes, a pesar de que estamos sobre una placa de estacionamientos, pero que dieran la sensación de estar realmente en una
una plaza parque, ya que digamos hay un nivel de confluencia de actividades. Esto se llama Conecta Ecosistema de Negocios, hay un movimiento de gente bastante grande. Y pues simplemente se planteaba un lugar en el cual confluyeran toda esta serie de encuentros. Los siguientes ejemplos se centran en elogio a los polinizadores. Los polinizadores que son, digamos, tan importantes dentro del proceso ecológico como lo son las abejas, y desafortunadamente no tenía la foto de la abeja nativa, pero a veces no nos damos cuenta de la importancia de la funcionalidad dentro de los proyectos de espacio público, así sean muy pequeños o muy puntuales. Y en este caso quería mostrarles dos. Este es en un proyecto que todos seguramente ya conocen, que es la Torre de Atrio, en la cual participamos en todo el proceso de espacio público y paisaje. Y se buscaba que en los pequeños lugares donde se permitía la naturaleza urbana tuvieran pequeños nichos de la presencia de los cerros, de las especies nativas de los cerros, inclusive poniendo piezas de piedra para que los pájaros se pudieran tomar agua o bañarse, y también generar algunos zonas verdes un poco desordenadas y asilvestradas con mucha floración para atracción de polinizadores. Este, digamos, es un proyecto que tiene dos fases, en la cual se genera dentro del paisaje una importancia en lo que la vida urbana sea vibrante, activa de día y de noche, y en la cual, a pesar de que la vegetación bogotana es muy de pocos colores, vibrara también en el colorido posible de plantas que atrayeran muchos polinizadores, mariposas, aves, y que generaran unos pequeños nichos de hábitats dentro de esos pequeños rincones que se podrían lograr para que la gente tuviera un momento de descanso durante esa vida ajetreada de la ciudad. Entonces, pues se hizo la primera etapa, en la cual le apostamos a ese desorden de alguna manera que pues tuviera esa funcionalidad. Y otra cosa que es una obsesión que tengo, que son las praderas. Nosotros tenemos conocimiento de nuestras praderas de los potreros, los llamados potreros en la sabana de Bogotá, y quisimos traer una pequeña pieza de pradera sobre una placa, esto es en un segundo piso, con pasto carretón, distintos pastos, y ahí de alguna manera se ha ido consolidando como una pequeña pieza de paisaje de pradera o de potrero. Y aquí vengo entonces a hablarles en un tema que me ha obsesionado durante el último año, en el cual he estado aprendiendo muchísimo de compañía de compañeros de trabajo, ecólogos, hidrólogos, ingenieros ambientales, y es el suelo. La importancia del suelo en las funciones invisibles que está cumpliendo, porque el suelo, digamos, y la asociación que hay entre las raíces y todo lo que se descompone, el suelo ayuda a descomponer contaminantes. Toda esa descomposición microbiana hace que estos organismos del suelo mitiguen el cambio climático. Y no nos hemos dado cuenta que todos los agroquímicos están disminuyendo la resistencia a plagas y están aumentando o provocando la pérdida de la biodiversidad. Entonces, pues simplemente traje dos proyectos muy sencillos en los cuales empezamos a trabajar. Este es en Cali, en el cual teníamos pues unas problemáticas complejas, un poquito de suelos, pero quisimos hacer un elogio dejando la mayor cantidad de zonas verdes, generando un sistema de taludes y terrazas, y pues lo poco que era de zonas de juegos de niños, que se mantuviera el suelo permeable, se recuperaran las rocas que se habían visto, digamos, en la excavación para el urbanismo, la generación de las vías, y el color espectacular que tiene el suelo en particular de esa zona que se llama La Riberita. Son unos suelos rojos y unas rocas
rojas que contrastan con otras que se encontraron grises. Entonces la paleta de colores básicamente la ha dado el mismo paisaje, los espacios comunes o de encuentro son muy sencillos, son simplemente una roca o una pequeña pieza de madera que salió y que se recompuso como una banca. Pensemos que además el suelo, por el suelo pasa y se produce todo lo que comemos y todo lo que bebemos. Todo pasa por la biota del suelo. Entonces, en la medida que dentro de todas las posibilidades dejemos respirar el suelo, dejemos que todos esos procesos vivos sigan sucediendo y que tratemos de evitar pavimentar y generar los típicos senderos con bordillos de concreto que estamos haciendo en todos los lugares y que más bien los bordes mismos de la naturaleza empiecen a conformar esos lugares, le estamos dando una mayor salud al suelo y una salud al agua, las aguas subterráneas. Este proyecto ya todos lo conocen mucho, fue muy polémico en su época porque también planteamos el hecho de que existiera el carretón que creciera libremente y que solo tuviera que cortarse o podarse 3 veces al año con especies nativas como el sietecueros rastrero y todo el sistema de materiales drenantes que en ese momento eran prohibidos en Bogotá, como el triturado de ladrillo, el triturado de madera y el triturado de carbón. A pesar de que este proyecto fue muy polémico por esos temas y he tenido, digamos, discusiones con las administraciones del parque en que tienden a querer controlar absolutamente todo, y le dimos un gran espacio junto con los diseñadores, arquitectos Bermúdez, Daniel y Ramón, un gran espacio de entrada, un elogio al antejardín de manera generosa y que además, pues dentro de ese proceso de dejar permeables estos suelos y darle salud al agua y de alguna manera también darle una voz viva al suelo. Por último, quisiera hablar de lo que nos ha evidenciado este proceso de vida y es el elogio a la anticipación en un momento de crisis. Y quisiera terminar con lo que más me apasiona, que es lo que hacemos activamente y es el derecho al paisaje y nuestros grandes cerros de Bogotá. Entonces quisiera terminar en estos últimos minutos contándoles todo lo que es el proceso de la salud pública, emocional y mental, que es simplemente encontrar la brisa, el aire limpio y la risa de los niños. Quiero citar una frase de Leonardo Boff, que es filósofo, y que dice: la ciudadanía se deriva de ciudad y florestania de floresta o selva. Floresta y ser humano viven un pacto socioecológico en el que Floresta pasa a ser un nuevo ciudadano respetado en su integridad, estabilidad y extraordinaria belleza. Ambos se benefician, pues se abandona la lógica utilitarista de la explotación y se asume la lógica de la mutualidad, que significa respeto mutuo y sinergia. Nosotros, la Fundación Cerros de Bogotá, nos declaramos florestanos. El 2020 ha sido un año lleno de incertidumbres para el mundo entero y nos ha obligado a cambiar nuestra percepción en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En estos tiempos de cuarentenas obligatorias, nosotros hemos tenido que volver a mirar a los cerros que parecen imperturbables ante lo que pasa en Bogotá, en el país e inclusive en el mundo. Parece que este pedazo de cordillera de los Andes nos vigilara estático y vigilara la vida de nosotros, los habitantes. El bajo acceso ha sido un tema de reflexión y acción para nosotros que hacemos parte de la Fundación y muchas personas, y nos asumimos entonces dentro de una conexión, y esa forma de transición entre la ciudad y la reserva busca que nosotros promovamos unas nuevas formas de relacionarnos entre unos y otros y de alguna manera nos sentimos como agentes de paz, porque estamos trabajando en este año que ha estado lleno de incertidumbres y de intimidades reveladas en reuniones virtuales.
con la fuerza y el trabajo de este grupo de florestáneos, nos dio un desafío a la creación y al movimiento intenso. Esta cuarentena que se levanta en Bogotá después de tantos meses permite constatar lo que ha provocado la pandemia en las calles. Nos vemos nosotros escondidos detrás de mascarillas, caminando a un ritmo de vida distinta. Pero a pesar de todo eso, la vida sigue ebulliendo en los cerros. Son suelos nutridos con procesos de regeneración, con especies de fauna y flora que nos dan una sensación de bienestar y un sentido de pertenencia simplemente de saber su existencia. A pesar de todo eso, de no poder acceder a ellos, los cerros son sujetos de reinvención y nosotros, después de cumplir 11 años como ciudadanos comprometidos dentro de la defensa de los cerros, creamos una campaña que se llama Los cerros nos salvan, en la cual estamos resaltando el papel protector de los cerros de Bogotá y que ha hecho de alguna manera evidente la necesidad de poder tener un derecho al paisaje. En esos 6 meses trabajamos en una plataforma muy completa que la pueden ver en la página web, en la cual estamos dando información sobre los cerros, la fauna, la flora, las cuencas, los senderos, las historias de vida de la gente, y la gente se puede llevar los cerros a sus casas porque dibujamos y transcribimos todas las toponimias de ese gran perfil de cerros que habíamos construido en meses pasados. Entonces hicimos una campaña entendiendo qué pasaría a Bogotá si no tuviera los cerros y entender cómo nos hemos dado cuenta de lo que ha cambiado en nuestros cerros y que podríamos hacer un proceso de restauración. Siempre hablamos de la importancia de darnos cuenta de que nosotros no somos los que salvamos los cerros, sino son los cerros los que nos pueden salvar. Después, digamos, obviamente a nivel mundial se ha visto la evidencia y la necesidad de que aumenten las áreas verdes dentro de las ciudades y que tengamos espacios verdes más seguros y accesibles para el mejoramiento de la salud pública de las comunidades. Pero, digamos, también nos dimos cuenta que en esta presión por recorrer los senderos, inclusive los mismos habitantes correr riesgos en la seguridad, se dio la necesidad de contar con espacios que no tuvieran congestiones. En ese escenario insistimos en la posibilidad de construir una visión compartida de los cerros y soñamos con la creación de un corredor socioeconómico y que brinde los derechos a los cerros, a unos cerros seguros, humanos, saludables, sostenibles y resilientes. En esa construcción colectiva involucra obviamente a los niños, a los vecinos, a los líderes, de manera que la gente pueda compartir sus relatos sobre etnobotánica, geología, la historia ambiental, que tengamos recuperados nuestros cerros con cedros, tíbaros, pinos, amargosos, y que eso le dé vida a otras vidas, como los colibríes, las comadrejas. Eso, digamos, entendiéndonos dentro de un sistema que hace parte de ese ecosistema. Escuchamos y hemos hecho convocatorias a los niños para entender cómo imaginan y sueñan sus ciudades y sus calles. Y hemos escuchado y puesto en este momento en marcha, dentro del plan de ordenamiento territorial, las voces de los niños y de los imaginarios de cómo transformarían sus lugares involucrando la biodiversidad. Y quiero terminar aquí con una última historia de acción ciudadana, que es la Reserva Natural Horizontes, una pequeña pieza de laboratorio de transformación colaborativa que hemos hecho durante los últimos años, transformándola y generando todo un proceso de restauración participativa. Hemos pues no solamente invitado a los ciudadanos a sembrar, sino a generar barreras y filtros de manejo del agua para el bajo impacto de las lluvias. Hemos invitado a los vecinos a generar en un proceso de economía circular, perdón, la anterior, ya sé que se me está acabando el tiempo, ya termino. Y
pues charlas y producciones, digamos, de restauración de lo que estamos haciendo, pero sobre todo restaurarnos a nosotros mismos dentro de nuestra relación con la naturaleza. Como ustedes saben, hemos hecho charlas semanales, hemos hecho siembras, eso fue este sábado. Charlas semanales sobre ecología urbana, sobre cátedras vivas, sobre lo que significa el paisaje de Bogotá, la historia de la sabana, la historia del agua, la biodiversidad, la flora, la fauna. También hemos involucrado temas de arte y naturaleza, y ahorita estamos en esta campaña en la cual, si hubiéramos cumplido el fallo del Consejo de Estado, tendríamos 1 metro cuadrado más de área verde por habitante. Este trabajo no ha sido fácil y a veces nos encontramos con caminantes que no comprenden bien nuestra labor. También nos apabulla mucho lo que nos está pasando en nuestro país, la violencia, los atentados contra los líderes ambientales y la pobreza y el dolor generalizado por un país que se resiste a cambiar, pero lo intenta con fuerza. Nos genera tristeza también la falta de voluntad de las acciones políticas que le devuelvan a los cerros su papel dentro de la comunidad. Sin embargo, nuestra esperanza sigue viva y seguimos motivados por contribuir con nuestro pedacito de paz a la vida en este rincón amado que son los cerros de Bogotá. Y con esta frase termino la charla. Muchas gracias.